Bueno, vamos a ver el día de hoy la hermenéutica analógica. Básicamente es una de las propuestas más relevantes, más influyentes en la filosofía mexicana, ¿no? Bueno, antes de que veamos específicamente la hermenéutica analógica, quisiera que reflexionáramos un poco sobre las conferencias que hemos tenido, ¿no? Y en especial recuperar esta idea de que la filosofía se caracteriza por la reflexión, ¿no? Es decir, hay distintas concepciones sobre qué es la filosofía, y me gustaría sostener que la filosofía es esencialmente reflexión. No es tanto justificación, no es tanto conocimiento, no es tanto praxis como reflexión y resultado de la reflexión. Estos resultados pueden ser conocimiento, pueden ser praxis, pueden ser teorías, ¿no? Pueden ser escritos, y peculiarmente en esta época, de hace mucho tiempo, son escritos, son textos, ¿no? El resultado de la reflexión filosófica suele ser un texto, ¿no? Texto, como vamos a ver, puede ser entendido de muy diversas formas, ¿no? No solamente es el texto como palabra escrita, ¿no? También hay textos como palabra hablada, ¿no? Incluso puede haber textos visuales, ¿no? Textos melódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces de acuerdo con esto, la filosofía es principalmente reflexión, ¿ok? Bueno, no tienen que estar de acuerdo porque es un supuesto. Ok, bajo ese supuesto, ¿qué es lo filosófico de la hermenéutica analógica? Lo que quiero sostener principalmente es que la hermenéutica analógica es el resultado de una reflexión sobre la hermenéutica. Es decir, la hermenéutica como una tradición que sí toca a la filosofía, pero toca a muchas otras ramas o ámbitos del saber, ¿no? Del conocimiento. Entonces, en particular, ¿qué es lo que lo hace filosófica? Que implique una reflexión sobre la propia labor, ¿no? Lo mismo que veíamos en las conferencias, por ejemplo, de Victórico y de Cristian, ¿no? Es decir, que empezamos preguntando por qué es lo que estamos haciendo aquí, que es algo que comúnmente no pasa en otras disciplinas, ¿no? Porque además es algo que nos impide avanzar en cierta medida, ¿no? Nos empezamos a preguntar y entonces ya no desarrollamos la labor propiamente porque estamos viendo cómo se desarrolla la labor. Y luego seguimos reflexionando y decimos, pero ¿cómo se desarrolla la reflexión sobre la labor que vamos a realizar? Pero entonces esa reflexión también la podemos poner otra vez a reflexión, en duda, en cuestionamiento, en crítica, y parece que nunca avanzamos, ¿no? Del todo. Pero avanzamos quizá para atrás, ¿no? Y ese avanzar para atrás puede quizá proyectar todavía más hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, la hermenéutica analógica en particular nos interesa este aspecto reflexivo, ¿no? Es decir, que es una hermenéutica de la hermenéutica, por decirlo así, o una meta-hermenéutica. Bueno, la propuesta de la hermenéutica analógica ya tiene varios años, fue realizada por Mauricio Beuchot Puente, principalmente en estos dos textos, que es el Tratado de Hermenéutica Analógica y los perfiles esenciales de la hermenéutica. En la exposición vamos a basarnos en estos textos, pero también vamos a ver algunas cosas de desarrollos más actuales, hermenéutica, analogía y símbolo, y su teoría semiótica. ¿Okay? Bueno, como ustedes saben, Mauricio Beuchot es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de aquí de la UNAM, pero tiene bastante reconocimiento en el ámbito de la filosofía, es decir, su labor de investigación es tanto en filología como en filosofía, ¿no? Bueno, ustedes podrán ver que la obra de Beuchot es muy abundante, ¿no? Yo les sugiero que empiecen por el Tratado de Hermenéutica, ¿no? Si quieren conocer su obra, primero el Tratado de Hermenéutica y de ahí los demás textos. Es una sugerencia. Bueno, vamos a partir de algunas definiciones. Es lo interesante de esta propuesta, que tiene la posibilidad de concretarse en definiciones, en esquemas, en cosas muy abstractas, en el sentido del lenguaje, pero muy concretas en el sentido del significado,
¿no? La hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Es la disciplina de la interpretación de textos. Esa es una definición muy genérica, por decirlo así, de hermenéutica. Todavía más genérico si sabemos que por texto se entiende todo aquello que pueda significar algo. Dice Mauricio Bechot, prácticamente todo puede significar algo, ¿no? Entonces vamos a centrar el estudio hermenéutico en los textos escritos, en los hablados y los actuados, ¿no? Prácticamente los que más se desarrollan son los escritos, ¿no? Porque realmente es donde más se concreta esta labor académica, ¿no? En los textos escritos. ¿Están de acuerdo que vamos a empezar a problematizar que una actuación puede ser un texto? ¿Puedo leer una actuación? ¿Sí? ¿Por qué? Por el lenguaje corporal, ¿no? Puedo interpretar los gestos de la otra persona. Ok, y ahí, ¿qué es lo que estaría haciendo? ¿Estaría leyendo un texto? ¿Estaría leyendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué significa significar? Cuando yo veo ciertos ademanes, ¿no? Pasan por la reflexión, pasan por el pensamiento y como resultado hay una interpretación, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya sé el significado de lo que está diciendo la persona mediante los brazos, mediante las caras, etcétera, etcétera. Se lo estoy asignando. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que caracteriza significar? Es decir, ahí buscando la semejanza, que es una de las cualidades más importantes del hermeneuta analógico, habría que ver qué es lo semejante entre significar un escrito o darle un significado a un escrito y darle un significado a una actuación, por ejemplo, porque ahí es donde parece haber más diferencia, ¿no? Entre los textos escritos y los hablados, claro que hay diferencia, ¿no? Pero no es tan amplia como la que hay entre los actuados y los escritos. Entonces, si nosotros esto como clave hermenéutica de la hermenéutica analógica, queremos empezar a interpretar qué es el significado, habrá que empezar a ver qué semejanzas hay y qué diferencias hay entre aquello que queremos significar, ¿no? Y si se fijan, justo por eso no tenemos inmediatamente una respuesta de qué es lo semejante. ¿Por qué? Como que lo podemos intuir, pero del todo no es fácil de decir, ¿no? Cuando nosotros pensamos en semejanzas, parece que estamos a un nivel intuitivo, ¿no? Como medio, no sé si tan racional, ¿no? ¿En qué medida racional? Bueno, entonces, texto puede ser escrito, hablado o actuado. Ahora, en particular, ¿qué significa interpretar? ¿O qué implica interpretar? Comprender y contextuar los textos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando le damos significado a un texto? Lo comprendemos y lo ponemos en su contexto, contextuamos el texto. Por ejemplo, otra vez el caso de la persona que actúa, ¿no? Suponemos que tiene una intención, que está actuando para comunicarnos algo. Para que esa intención realmente sea para nosotros evidente o la podamos explicar o sea concretable en un texto, tenemos que contextuar. Es decir, si yo estoy actuando, por ejemplo, en el metro, el sentido de mi actuación va a ser distinta que si estoy actuando en el teatro, ¿no? O si estoy actuando en la vida cotidiana. Si alguien actúa en la vida cotidiana, ¿cómo contextuamos ese texto? Por una intención, por ejemplo, subjetiva, ¿les parece? Si alguien actúa, ya ven que hay personas que sobreactúan, ¿no? O que parece que sobreactúan, ¿no? O X persona puede de repente hacer ademanes para comunicar algo, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, si está en una situación cotidiana, lo más probable es que su intención sea personal, ¿no? Quiere actuar o hacer ademanes para probar algo
o para encontrar algo que está buscando de manera personal, que no es lo mismo así la actuación se da en un teatro. ¿No? Por ejemplo, un histrión que actúa está tratando de comunicarte algo subjetivo, algo que él cree, algo que él opina. No, ¿verdad? Como que la intencionalidad va más allá del sujeto que está tratando de comunicarse, en ciertos casos. Ese suele ser el caso de los textos filosóficos. No es un sujeto individual el que tiene la atribución de la intencionalidad que estamos tratando de buscar, ¿no? La intencionalidad es trascendente al sujeto que escribe. Digo, podemos decir, bueno, ¿para qué escribe un filósofo? Bueno, pues a lo mejor, viéndolo desde una perspectiva muy empirista quizá, porque pues tiene un temperamento adecuado a la escritura, pues le encanta escribir, ¿no? Lo disfruta. Si es que ustedes disfrutan escribir, depende, ¿no? También, a veces, ¿no? Cuando hay mucha presión ya es horrible, ¿no? Ya faltan 2 días y ya no sabemos ni qué hace, pero cuando es agradable, pues a todos nos gusta, en gran parte por eso estamos aquí, ¿no? Para leer y escribir. Leer y escribir de una manera muy peculiar, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, si es que este individuo que elaboró el texto que estamos tratando de contextuar y comprender, en la medida en que es filósofo, puedo suponer que tiene la intención de hacer esos textos, tiene una intención subjetiva, individual, por sus propios, digamos, sus propias creencias, sus propias valoraciones personales, ¿no? Pero el texto va más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto se va a insertar en cierta tradición, en cierto contexto, va a tener cierto lenguaje, va a tener ciertos términos, cierta orden, ¿no? Que son completamente independientes del sujeto. Es decir, a mí me podría gustar la filosofía, pero me pudo haber gustado, más bien me gusta la filosofía, pero me pudo haber gustado, no sé, la ingeniería, ¿no? Y la filosofía no tendría ningún problema, ¿no? No pasaría nada, la filosofía seguiría igual. Entonces, al yo concretar mi lectura de un texto en otro texto, pierdo de alguna manera mi individualidad, ¿no? Empiezo a participar de una tradición, Y de repente empieza el texto a escribirse solo, ¿no les ha pasado? Como que al principio sí es como lo que se me ocurre, ideas por acá, ideas por allá, cierto estilo, ¿no? Pero en algún momento los textos empiezan ya a decir qué es lo que tienen que decir, es decir, como que uno ya no lo piensa, el texto mismo te empieza a decir qué es lo que tienes que escribir. No sé si les ha pasado, ¿no? Ya verán, prontamente verán cuando desarrollen, por ejemplo, sus trabajos que ustedes hacen a lo largo de los semestres, ¿no? Las distintas materias, entregan un trabajo final. Pero es probable que ese trabajo final después lo vayan a retrabajar para algún otro objetivo, ¿no? Que no tiene que ser otra materia, ¿no? Tiene que ser, digamos, ya en la maestría, ¿no? Desarrollan su trabajo y van a darse cuenta que lo que hicieron va a determinar lo que van a hacer, ¿no? De alguna manera ya está prefigurado el texto en el texto, ¿no? Igualmente puede pasar con autores o tradiciones, ¿no? Es decir, la hermenéutica analógica está de alguna manera prefigurada en la hermenéutica previa. ¿Sí? Pero eso querría decir entonces que los textos ya funcionan como bajo su propia lógica, o sea que ya no importa tanto lo que tú tengas que decir. Exactamente. Sí, sí. Incluso podemos llegar al extremo de decir que ante ciertos problemas filosóficos ya están en potencia todas las soluciones, en cierta medida. Podemos ponernos a ese extremo, es decir, que cualquier problema filosófico ya tiene la semilla de sus propias posibilidades de solución, ¿no? Y entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí?
dejamos que los textos se escriban solos, ¿no? y se lean solos, y entonces como sujetos individuales no tenemos nada que hacer. ¿Sí? ¿No? El problema está, supongamos, en ese extremo, quizá especulativo, de que todos los textos, perdón, todos los problemas filosóficos tienen ya prefiguradas todas sus posibilidades de solución. De eso a elegir una solución, decir por qué se elige una solución, ¿no? Y considerar o comparar las distintas soluciones, hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos toca hacer como sujetos? Esa parte de elegir, seleccionar y desarrollar, ¿no? Porque no es lo mismo que algo esté en potencia que esté en acto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Implica trabajo, ¿no? No es que le piques al texto y te saque los otros textos, ¿no? O sea, para que el texto produzca más textos a través de nosotros, pues tenemos que leer y leer, interpretar, escribir, leer, interpretar, escribir, ¿sí? Por años, y entonces sale el texto, ¿no? El que debería de salir de ese otro texto. Pero esa labor implica decisiones, implica ciertas reflexiones particulares, ¿no? Que ahí sí no están necesariamente prefiguradas. Hay un campo medio metafísico, aunque muchas veces se deja de lado actualmente, que es el del pensamiento, ¿no? El hecho de pensar, con esta tendencia, ¿no? A ver a la filosofía como lenguaje, que no es específica de ninguna tradición, sino que está generalizada. Es decir, que en general como que pues no hay nada más que lenguaje. Pero entonces, y la reflexión, el pensamiento, la imaginación, los procesos creativos, todos esos como que ya no existen. Habrá que ver si no es esto una estrategia para evitar el subjetivismo. Yo creo que sí, ¿no? Para evitar un subjetivismo tan fuerte durante pues, gran parte de la modernidad, quizás se recurre a esta idea de que el texto por sí mismo tiene ciertas cualidades, ¿no? Y que importa más el texto que aquello que nos llevó a él, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda sobre hermenéutica, texto, interpretar? ¿No? Entonces, bueno, vamos a contextuar y comprender el texto, ¿no? Para eso, la hermenéutica analógica nos ofrece una metodología, ¿no? De cómo vamos a pasar del texto al contexto y al significado, ¿no? A través del contexto y la comprensión, establecer un significado, ¿no? Entonces ahí tenemos el texto y el significado, que sería como la finalidad, ¿no? Partimos del texto y llegamos al significado. ¿Qué vamos a hacer en medio? ¿No? Es un camino así sinuoso, como pueden darse cuenta, ¿no? Con rupturas, curvas, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es observar la dimensión sintáctica, ¿no? Después viene la semántica y finalmente la pragmática. Es decir, que un texto tiene al menos estas tres dimensiones. La sintáctica se refiere a la coherencia del texto. Es decir, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, hay ciertas reglas, ¿no? Hay ciertas reglas. Si no sigo esas reglas, va a ser un poco extraño lo que diga, es decir, va a sonar incoherente, ¿no? Como lo que hacen los poetas, ¿no? Por ejemplo, un oxímoron, ¿no? Suena incoherente, es incoherente en el habla cotidiana, ¿no? Entonces, tiene ciertas reglas. Por ejemplo, en el caso de los discursos filosóficos, de los textos filosóficos, uno de los criterios de coherencia principales parece ser la lógica. Es decir, el texto por sí mismo tiene una estructura que es más o menos coherente, ¿no? Que yo puedo evaluar por su sintaxis o por el orden abstracto de sus elementos, ¿no? Entonces, claro,
también hay varias maneras de ver, por ejemplo, o de evaluar la sintaxis, ¿no? Por ejemplo, si me fijo en el lenguaje natural, voy a tener que recurrir a las reglas o a las leyes del lenguaje en el que hablo, ¿no? Si estoy pensando en el lenguaje filosófico o en un lenguaje técnico, me puedo fijar en la lógica en un sentido deductivo, ¿no? Es decir, bajo el criterio de deductibilidad, la coherencia podrá ser determinada por qué tanta validez o qué tan válido sea el discurso, ¿no? Entonces, si todas las premisas son suficientes para apoyar la conclusión, entonces yo puedo decir, el texto es coherente. El texto es coherente. Claro que mi lógica puede ser dialéctica, entonces esto se complica, ¿no? Ahí no hay del todo un dogmatismo con respecto a los criterios. Es decir, la coherencia parece ser general, es decir, tanto para el criterio del lenguaje natural como para el criterio de cualquier lenguaje técnico, parece que la coherencia tiene sentido. Es decir, coherente es que dentro de ciertas leyes se sigan, más bien que se sigan ciertas leyes, ¿no? Ciertas reglas. Bueno, entonces, una vez que he evaluado esta parte como estructural del texto, abstracta del texto, puedo pasar a la dimensión semántica, cuyo criterio es la correspondencia. Y ahí lo que vamos a ver es a qué se refiere el texto, qué parte del mundo describe o qué objetos está describiendo o a cuáles está refiriendo. Claro, porque como bien sabemos, desde la perspectiva de la lógica deductiva o de la lógica que pone énfasis en la deducción, por razones bastante buenas, creería yo, ¿no? Es decir, porque la deducción garantiza ciertos valores, sin embargo, no garantiza que haya verdad en cuanto a correspondencia. Ese es el gran problema, ¿no? Porque parece que los filósofos tendríamos una herramienta perfecta en la lógica, ¿no? Es decir, en cuanto a coherencia sintáctica. Pero en cuanto a semántica, ahí viene el problema, porque muy probablemente ni siquiera existan los objetos de los que estoy hablando. Es decir, que probablemente no esté hablando de nada. Y entonces ahí se detiene la interpretación o empieza a ser problemática. Porque desde esta perspectiva, sí, se requiere un criterio sintáctico, pero también se requiere un criterio semántico de correspondencia. Bueno, el tercer punto es, una vez que evalué la estructura del texto, ¿no? Vi que es más o menos coherente y vi más o menos, o determiné a qué se refiere, entonces paso a la dimensión pragmática, cuyo criterio es la conveniencia. Es decir, ¿cuál es la intención del autor, la perspectiva del autor, los prejuicios de la época, los debates a los que está respondiendo, los textos que leyó, ¿no? Es decir, que sí, yo me puedo referir a una silla, ¿no? Pero si soy del siglo XVI, seguramente voy a tener cierta perspectiva sobre la silla. Si soy del siglo XVII, voy a tener otra perspectiva sobre la silla. Si soy del siglo XVIII, voy a tener otra, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVI podría yo decir, híjoles, que es un gran invento del ser humano, ¿no? Eso demuestra que somos tan capaces que podemos dominar a la naturaleza de tal modo que podemos estar cómodos por horas en una silla, ¿no? Nos procuramos comodidad por nuestra propia voluntad. Y en el siglo XX puedo decir, no, pues ¿sabes qué? Que eso muestra cómo hemos destruido a la naturaleza y pasamos por encima de las cosas por nuestra propia comodidad, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a lo mismo. Hay en ambos casos cierta coherencia sintáctica. Pero en uno de los casos estoy teniendo ciertos prejuicios, en otro ciertos otros. Estoy viendo desde cierta perspectiva o desde cierta otra.
Es decir, por ejemplo, para entender la segunda interpretación de la silla como malvada, ¿no? La silla es el mal, ¿no? La silla es el bien. Pues para llegar a que la silla es el mal, habrá que ver qué es lo que pasó por haber dicho tantas veces que la silla es el bien, o que los productos del ser humano son buenos. Pues siglos después nos dimos cuenta que fue un dogmatismo y que pues, probablemente no es así, ¿no? Que igual y seríamos más felices si no estuviéramos buscando todo el tiempo cómo procurarnos X o Y circunstancia. Bueno, entonces así es como podemos concretar un significado. Entonces, el texto, a través de estas dimensiones, se va a concretar en significado. Entonces ya escribo un texto en el que digo, pues tras el análisis sintáctico, claro, no tiene que ser así de, digamos, así de aburrido, ¿no? Es decir, ya digamos, uno puede hacer un ensayo, ¿no? Donde pase de una a otra de las dimensiones o donde alguna de ellas esté supuesta, esté presupuesta, eso no importa. El punto es que sí al momento otra vez de reflexionar, de pensar, de ese proceso metafísico, ¿no? Que separa un texto de otro, es donde aparecen esas dimensiones, o se muestran esas dimensiones. Y entonces llega un significado. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Las dimensiones de la hermenéutica analógica o de la hermenéutica. ¿No? Bueno, entonces para resumir, la dimensión sintáctica se va a centrar en el sentido del texto. La dimensión semántica en la referencia y la dimensión pragmática en la intencionalidad. Y bueno, hasta aquí todo podría parecer muy bonito, ¿no? O sea, como que somos incluyentes, vemos las distintas perspectivas del texto y llegamos a una interpretación. Pero no es tan fácil como parece. Porque hay muchos problemas entre referencia, sentido, intencionalidad. No siempre hay armonía entre estos aspectos. Ejemplo, el que decíamos, ¿no? Puede haber un texto cuyo sentido sea válido, es decir, donde todas las palabras estén estructuradas de un modo correcto, y sin embargo no se refiere a nada. Entonces, ¿cómo evaluamos ese texto? ¿Cómo lo interpretamos? ¿A qué se está refiriendo? O bien, otro problema, ¿no? Tenemos un texto cuyo sentido es ambiguo. No encuentro yo la manera de entender el texto. No sé si les ha pasado. Digo, bueno, pero es que, ¿qué está diciendo? No sé ni qué está diciendo. O sea, ni siquiera sé a qué se refiere, no le entiendo. Me dice una cosa y luego me dice otra, y luego me dice otra, y luego me dice otra, y luego me dice otra. Y no veo la coherencia, no veo qué reglas, qué principios están siguiendo. Ok, entonces mal el sentido, ¿no? O aparentemente mal. ¿Qué tal que me dicen, oye, lo que pasa es que esa es la intención? Es la intencionalidad del texto, que no tenga sentido. Entonces, por ejemplo, un poema. Otra vez, poema puede ser un texto que tiene mucha intencionalidad y no tiene sentido, ¿no? Incluso al grado de que yo puedo abrevar la intencionalidad del poeta y sin embargo seguir sin entender nada de lo que está diciendo. Y sin entender quizá lo que yo diga, pero aún así hay intencionalidad.
y puedo explicar perfectamente el surgimiento de esa corriente poética, ¿no? Dentro de su contexto. Por ejemplo, estoy pensando en el dadaísmo, ¿no? Esto que hacían los dadas de que tomaban una revista, cortaban una mitad de una página aleatoria, ¿no? Luego tomaban otra revista aleatoriamente y cortaban otro cacho de la página aleatoriamente y las pegaban. Y entonces ahí está un texto, ¿no? Entonces, si yo analizo el texto, no va a tener sentido, pero sí tiene intencionalidad, que es mostrar qué hace el artista. El artista descontextualiza y recontextualiza. Entonces, eso hacemos como artistas y ahí está expresado en el texto, ¿no? Ahora ahí lo que podemos decir, no, lo que pasa es que ahí el verdadero texto es el manifiesto, no es el papel, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero entonces, ahí el problema sería si es coherente, si su intención es real, si cumple su intención, en el momento en el que unos textos tienen sentido y otros no tienen sentido. O sea, podemos decir, híjole, es que si la intencionalidad es el sinsentido y hay textos con sentido que me dicen que la intención es el sinsentido, ahí hay una contradicción, entonces otra vez hay un sinsentido. Si cuando hay contradicción, pues no entiendo, o sea, o sí se pretende algo incoherente o no se pretende algo incoherente. Bueno, entonces, ante todos estos problemas que se puedan generar, estos son algunos, no sé si se les ocurre algún otro, entre referencia, sentido e intencionalidad. ¿Sí? Estos problemas siempre ocurren, digamos, desde el contexto en el que está quien se enfrenta al texto, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la poesía, no sé, el lector de poesía que digamos que apenas está iniciando en la lectura poética, que no tiene muchas referencias, puede acercarse a, no sé, algún poema y no encontrarle sentido, ¿no? Es decir, sí hay una intencionalidad, ¿no? El poeta tiene algo que decir, alguna experiencia, algo que me tiene que mostrarle al mundo, pero yo no le encuentro un sentido cuando me aproximo a su lectura, ¿no? Es más, no sé, en algunos momentos que hice, ¿no? Y tenemos de otro lado alguien que sí, que de hecho puede ser hasta otro poeta, que se aproxime a ese mismo poema y que diga, no, claro que sí tiene un sentido cuando habla de tal. O sea, me parece que todas estas contradicciones entre referencia, sentido e intencionalidad siempre se desarrollan, digamos, en el contexto del lector, ¿no? Depende del contexto en el que está el lector y depende a qué lectura se aproxima, ¿no? Era una duda. Okay. Sí, claro. Ahora, se supone que la hermenéutica analógica es como una técnica de lectura, en principio, ¿no? O sea, es para lectores. Entonces, sí, efectivamente es un problema al que se enfrenta un lector, ¿no? Ahora, si no te malinterpreto, digamos, lo que querrías decir es que este problema a otro nivel no tendría pertinencia. Por ejemplo, un poeta que lee un poema no tendría tal vez los mismos problemas de un estudiante, no sé, de filosofía que no tiene tanto bagaje en la lectura poética, por ejemplo. O lo mismo puede pasar, ya no hablando de textos, ¿no? Por ejemplo, el ciudadano común y corriente que va a la galería de arte, ¿no? Y no le encuentra un sentido a la obra de arte, pero tal vez un curador pues, habla con él y dice, claro, tiene un sentido, y empieza a darle toda la interpretación, ¿no? Eso es algo que depende, digamos, lo que puede representar un problema para una persona que se enfrenta a una obra, tal vez no representa un problema para otra persona. Sí, muy bien. Ahora, justo, más bien, a ver si reformulo, y es correspondiente a lo que querías decir. Puede haber lectores que no se interesen en una armonía entre referencia, sentido e intencionalidad, o que simplemente no les interese la intencionalidad o no les interese la referencia, o solo les interese la intencionalidad o solo les interese la referencia, ¿no? Y ahí está, yo creo, uno de los quiz
por decirlo así, de la hermenéutica analógica. Es decir, que está tensionada entre extremos. O sea, como que considera la tradición y recupera todos los elementos que se pueden, aunque no sea necesario o que no todos lo hagan. Y eso complica, obviamente, pero a la vez es quizá más prolífico. Porque justamente, o sea, yo puedo decir cuál poeta, ¿no? O en una interpretación poética, quizá leo un poema y me echo otro poema, ¿no? Y entonces ya todos nos inspiramos y sacamos puras palabras que tienen intenciones. Igual y la única intención es la tonalidad en la que están dichas, ¿no? Podría ser, quién sabe. Pero pues ellos parece que están satisfechos, ¿no? Pues uno desde fuera como filósofo podría decir, ¿y de qué están hablando? Pues quién sabe, pero ellos están hablando y se están comunicando, ¿no? Quizá por medio de la intencionalidad renuncian al sentido y a la referencia, ¿no? Hay quien también podría decirte, bueno, es que a mí no me interesa de qué esté hablando. A mí lo que me interesa es establecer leyes cada vez más precisas sobre cómo se puede hablar correctamente. Bien. Entonces, ahí lo que va a tratar de hacer el hermeneuta analógico, por decirlo de alguna manera, es... Sí, gracias. Les paso la lista. Va a tratar de mantener el equilibrio entre estos distintos extremos. Es decir, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué se requiere ahí? Ahí sí no se puede definir, ¿no? Hasta ahí llegan las definiciones. Sí, muchos elementos de la hermenéutica analógica se pueden definir, pero hay otros que no, que son quizá más importantes, porque esas definiciones las encontramos en la historia de la hermenéutica, en uno u otro lado. Pero ahí el punto crucial es cómo nos vamos a mover, cuál va a ser el elemento que nos permita movernos entre estos distintos problemas, entre estas distintas oposiciones. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí si se busca hacer una interpretación buena, o sea, se entiende que tendría más rigor o que sería más útil buscar tal vez los tres, porque, por ejemplo, en el caso de la intencionalidad, ¿no? Que a veces no es clara o no, en el análisis de sucesos que tomamos por filosóficos, por ejemplo, pues no siempre puede ser su intención, ¿no? Tal vez con Aristóteles tal vez sea un ejemplo, ¿no? Que nosotros los leemos como si fueran unas teorías ya casi definitivas y tal vez era más bien algo expositivo, más cotidiano, ¿no? O sea, y pues si tomamos eso en cuenta, tal vez nos ayude a tenerlo otro más claro, pero se puede elegir desde qué punto, a qué punto se le da prioridad. Está el punto, por ejemplo. ¿A qué punto le doy prioridad? ¿Cómo le hago? Pues no sé. Ahí sí, no sé a qué punto habría que darle prioridad, pero sí sé lo siguiente. ¿Qué pasa poniendo un extremo, ¿no? Un extremo. Un grupo de poetas que buscan el sentido de un poema y se vierten por completo a la intencionalidad, ¿no? A lo que quiso decir el poeta, y entonces se vuelven el poeta por completo y empiezan a hacer poesía, ¿no? Y entonces ya de repente ya ni se están oyendo entre ellos, cada quien está hablando al mismo tiempo y está diciendo palabras como le vienen a la mente, ¿no? ¿Les parecería decir que en ese caso hay como cierta imprudencia? ¿No? Como diría uno, bueno, es que es como medio imprudente. O sea, no es que esté mal, no es que esté mal, sino que
Es imprudente. ¿Por qué? ¿Por qué es imprudente? Porque si en teoría yo estoy tratando de interpretar un texto, como resultado de una orgía del sentido, ¿no? Pues no voy a tener nada en concreto, ¿no? Cada quien se va a ir a su casa, chido, ¿no? Propiamente, ¿qué quedó? ¿Qué se concretó? ¿Qué puedo decir sobre lo que dije? Un poco lo que decía Platón, pues es que no sabes ni lo que estás haciendo, ¿no? Nada más estás tomado por los dioses y quizá qué estás diciendo, y entonces pues es medio imprudente porque no sabes ni siquiera qué va a pasar con esas palabras, ¿no? Porque qué tal que alguien las está oyendo. Y entonces tú estás en la intencionalidad, volando en la intencionalidad, pero resulta que esas palabras tienen un significado. Y ese significado podría ser, o podría provocar X cosa, de la cual no te vas a hacer responsable, porque ni siquiera sabes qué estás diciendo, ¿no? O otro hombre de paja, ¿no? Por decirlo así, nada más pongo esto, que sería solo el sentido así, pero absolutamente el sentido sin nada de referencia, ¿no? Entonces, también hay imprudencia. También hay imprudencia. ¿Por qué? Porque qué tal que desarrollo un sistema perfecto aplicable a N técnicas, de las cuales no soy responsable, porque ni siquiera sé a qué se va a aplicar, porque no me interesa a qué se esté refiriendo. Y entonces sí, mi gran descubrimiento sistemático se puede concretar en la guillotina que me va a guillotinar, ¿no? Y no soy responsable porque no es mi propósito. Entonces hay una especie de imprudencia. No es que haya un error, no es que sea inválido vertirse a la referencia o vertirse a la intencionalidad o vertirse a el sentido, sino que son posturas un poco imprudentes o donde hay problemas de moral intelectual. Me surgió una duda cuando viste el ejemplo de los poetas. Por ejemplo, un grupo de poetas tiene un poema y busca un sentido y terminan abocados a la intencionalidad. Mencionabas que cuando ya terminan aquí totalmente hablando de la intencionalidad, empiezan a crear poesía, dijiste algo así, ¿no? Empiezan a crear poesía. Primero, dos dudas, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Cada vez que se le... ¿No será más bien que, por ejemplo, si alguien busca un sentido en un texto, pero termina abocándose a la intencionalidad, ¿no será porque, digamos, por decirlo de alguna forma, las técnicas que está empleando para encontrar el sentido en un texto no le están ayudando, no son las idóneas por las cuales no puede llegar al sentido? Y ahora, otra duda. En este caso que ponías de los poetas que terminan haciendo poesía para hablar de la intencionalidad de cierto poeta, me surge una duda. Siempre que hacemos esta interpretación de los textos, que llevamos a la praxis, la hermenéutica, siempre será buscando, digamos, saber cuál es la estructura del texto, a qué se refiere el texto y digamos, la perspectiva del autor, pero trasladando todo esto, digamos, a nuestro lenguaje, a nuestro contexto. La duda me viene porque, por ejemplo, los poetas parece ser que no se salen, digamos, del ámbito poético, es decir, no buscan, en el ejemplo que ponías, al hablar de la intencionalidad, no traen, digamos, esa intencionalidad del poeta que escribió el poema, no la traen, digamos, al lenguaje común, digamos. O sea, no hablan. Tú dices que, por ejemplo, se pusieron a escribir nueva poesía, ¿no? Entonces surge mi duda, siempre que se hace el trabajo hermenéutico es porque se busca traer, digamos, todo esto del texto a nuestro lenguaje para, digamos, dar un sentido, para contextualizarlo en nuestro momento, o también se puede quedar, digamos, justo en el ejemplo que dabas, en ese trabajo digamos, entre poetas, ¿no? Bueno, o sea, se puede quedar, la cuestión es si esa es en efecto, una forma de llegar a un significado, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿esa interpretación realmente
me está diciendo algo sobre aquello que se supone que está interpretando, o está, pues quizás siendo lo mismo que está interpretando. No sé, pero claro, justo has dado un punto importante, parece que es necesaria una especie de traducción o analogicidad, o sea, pasar como de un ámbito a otro. O dependerá, por ejemplo, de la cultura, digamos, del lector. Lo que pasa es que yo me sitúo en mi papel de estudiante, ¿no? Me acerco, me aproximo a los textos filosóficos y desde luego creo que a todos nos ha pasado. Lees más de 20 veces un párrafo y dices, no entiendo qué demonios dice aquí, y eso que está en español, ¿no? Y no lo entiendo. Lo que yo hablaba es, digamos, desde esta perspectiva, ¿no? Que busco entender ese párrafo, pero digamos, entenderlo con mis palabras, con las palabras que yo uso, digamos, que puedan darle un sentido a ese párrafo, un sentido para mí, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, los poetas, en el ejemplo que ponías, que se pusieron a hacer poesía para hablar sobre la intencionalidad de un poeta que escribió un poema, entonces me hace pensar que dependerá, digamos, en cierto sentido de la cultura de cada lector, la posibilidad de dar con el sentido, con la intencionalidad, con la referencia. Para mí, digamos, en un ejemplo muy personal, al menos en mi faceta de estudiante de filosofía, siempre será tratar, digamos, de interpretar el texto filosófico, digamos, lo más fácil posible, ¿no? Algo en mis palabras. Como traducirlo a tus... traducirlo, digamos, a mis términos para encontrar un sentido yo. Okay. Y en el ejemplo de los poetas será, crearon poesía porque así le encuentran un sentido ellos. Entonces me parece que dependerá otra vez. Ahí quizá habría que ver si realmente estás buscando solo darle un sentido según tu propia perspectiva, porque si fueres el caso, ¿para qué lo publicas? ¿O para qué lo das a evaluación a un profesor? Ahí quiere decir que no solo te interesa el sentido que tenga para ti, sino que te interesa también que tenga un significado. O sea, que los demás puedan ver lo que tuviste, acceder un poco al análisis que realizaste, entender lo que tú entendiste, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, es que a mí me suena que es mucho depende de la tradición de quien escribe, porque siento que, por ejemplo, una persona que está interpretando textos religiosos a fuerza va a buscar que haya un único sentido. Pero, por ejemplo, lo que vimos con Jorge Armando en la fenomenología, ya los que hacen de construcción, pues no les interesa tanto como... Puede ser. Y creo que como que se está partiendo de esta hermenéutica de un sentido objetivo en el texto, en tanto que es un texto que tiene una connotación científica, porque es un quehacer profesional. Sí se está teniendo un sentido objetivo que hay que buscar encontrar. Ok. Podría parecer, pero vamos a ver que no. Vamos a ver que no. O sea, todo el planteamiento de repente podría apuntar a que hay una idea previa del sentido, en un sentido unívoco. Ahorita vamos a ver qué es unívoco, qué es equívoco. Pero no, es más complejo que eso. Antes levantaron una isla, ¿sí? ¿No sería más fácil tener un contexto en el cual entran estas tres, tanto referencia, sentido e intencionalidad, para ver un texto, para interpretar un texto, en lugar de, ok, sí lo tenemos que trasladar al lenguaje más común a nosotros? Sin embargo, yo creo que al trasladarlo más, o sea, a subjetivar más el texto, siento que se perdería como cierta intencionalidad del autor, que si nosotros mismos nos trasladamos a ese marco de referencia, o sea, como un marco contextual en el que podamos ver estos tres puntos y o sea, dentro del mismo marco, que si nosotros traemos esos puntos hacia nosotros, o sea, no sería más fácil verlo desde el marco contextual como lo está viendo el autor. O sea, pienso que sería una forma más sencilla de encontrar la intencionalidad o la finalidad de un texto,
que si no lo tenemos a nuestra, sí, a la subjetiva del texto. Pues. No sé si sea más sencilla o más complicada, pero sí es más, digamos, académica. Es decir, hay quien puede leer más filosofía que nosotros los filósofos y nunca escribir un texto. Porque probablemente no considera necesario o no tiene la intención, ¿no? Puedo decir, de interpretar en un sentido académico, es decir, de concretar mi interpretación en un texto, es decir, en participar en esa reproducción milenaria que es la filosofía, ¿no? O las letras, ¿no? Que cómo es que se mantienen a lo largo de los siglos, pues porque los textos generan textos y los textos generan textos y los textos generan textos y así. Tampoco es que haya un texto así absoluto, sino que más bien hay una cadena de textos a lo largo de la historia que parece independiente de que alguien los lea de repente, ¿no? O de que yo les dé X o Y sentido. Ahora, eso no quiere decir que a nivel vivencial no pueda yo ¿sabes qué? Que eso de la tradición de textos que llamamos filosofía, ¿no? A mí me interesa mucho, pero no para participar en ella. O sea, yo lo único que quiero es leer, pensar, reflexionar. Y claro, lo que quería decirles en un principio no es que eso no exista. No es que eso no exista. Incluso existe cuando mi propósito es ser el nuevo Aristóteles, ¿no? Por ejemplo. Si alguno de ustedes quiere ser el nuevo Aristóteles, entonces está inserto otra vez en ese contexto en el cual sí se necesita cierta referencia, sí se necesita sentido y sí se necesita intencionalidad. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la mano? Sí. Cuando he estado como en la clase reflexionando sobre lo que dice, creo que no hay como un texto que tenga como el sentido como estricto y completo, perfectamente articulados estos tres puntos. Porque siempre hay como detallitos que uno puede encontrar, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, y lo que hablaba la compañera sobre la interpretación y algo así, yo creo que hay como en el texto la parte objetiva y también la parte subjetiva, en el sentido de que un texto sí tiene que tener un sentido objetivo, porque si no podríamos decir lo que quisiéramos de lo que leyéramos. Sin embargo, no es así. O sea, cuando vamos a leer a Descartes pensamos en que Descartes quiso decir algo, ¿no? Pero sin embargo hay ciertos vacíos, que ahí es donde creo que entra la subjetividad, donde de algo que dijo objetivo podemos sacar muchas cosas. O sea, de algo que Descartes nunca quiso decir tal vez, pero que después Husserl sí como que vio otras cosas y dijo algo sobre ello, ¿no? Entonces, a lo que voy es que creo que los textos sí tienen un sentido objetivo al que queremos acercarnos, y de ahí entonces cuando llegamos a él partir para poder decir, no, pues creo que no tuvo razón de esto por tales razones, o no sé. Ok, muy bien. Justo el siguiente tema, ¿no? Es decir, univocismo, equivocismo. Ahora, ¿están de acuerdo que esa triangulación es complicada, ¿no? No es tan simple como podría parecer. No, pues es que el hermeneuta debe de considerar el sentido, la referencia y la intencionalidad. Sí, pero considerar a la vez las tres es muy problemático, ¿no? Sobre todo en el caso de los textos filosóficos, ¿no? En el caso de los textos filosóficos donde parece haber intencionalidades súper, hiper peculiares, sintácticas también hiper complejas y referentes muy extraños, ¿no? Entonces, para compaginar estos tres aspectos es una bronca, por eso leemos el párrafo y lo volvemos a leer y lo volvemos a leer y no alcanzamos a concretar el sentido en un significado. Bueno, entonces, ¿qué se requiere aquí? No tanto una fórmula, sino pues prudencia, ¿no? Prudencia, es decir, evitar los extremos, ¿no?
evitar los extremos. En particular, les decía, la hermenéutica analógica es una especie de hermenéutica de la hermenéutica que justamente evita ciertos extremos relacionados con estas dimensiones del texto. Entonces dice Mauricio Bechot, el modelo analógico de la hermenéutica evita la pretensión univocista de una sola interpretación como la única válida, pero también la vorágine equivocista de las interpretaciones contradictorias entre sí que se consideran todas válidas. Es un modelo intermedio entre lo unívoco y lo equívoco, tendiendo sin embargo más a lo equívoco que a lo unívoco, más a la diferencia que a la igualdad, más a la apertura que a la cerrazón. Entonces ahí está, digamos, el enfoque de la hermenéutica analógica. Vamos a irnos un poquito más rápido y ya después discutimos un poco más, ¿no? Si no, no nos va a dar tiempo. Entonces, a las definiciones que tenemos, vamos a agregar significación unívoca, es aquella que designa un objeto específico, ¿no? Y verificable. Ahí valdría la pena quizá abundar en el asunto de que también implica un cierto conjunto de reglas, ¿no? Necesarias de la lengua o de la referencia, ¿no? Y no admite la ambigüedad, ¿no? Es decir, no puede referirse un texto a dos objetos, a tres objetos, o a ningún objeto y a la vez a todos, etc. No hay ambigüedad. Significados equívocos son relativos, diferentes y inconmensurables, ¿no? Es decir, yo le doy un significado que es relativo a mí, a mi experiencia, a mi pensamiento, a mi reflexión, y que es diferente del compañero y además es inconmensurable, no se pueden comparar, son incomparables, ¿no? La vorágine del equivocismo, ¿no? El significado analógico es aquel en donde se designan varias cosas de manera en parte igual, en parte diferente, predominando siempre la diferencia. ¿Ok? Bueno, para que esto tenga más sentido, hay que ver dos cosas. Por un lado, el planteamiento histórico o hermenéutico del cual surge la hermenéutica analógica, ¿no? No se le ocurrió a Mauricio Bechot, ¿no? Aunque vamos a ver que hay críticas de profesores de aquí mismo que señalan que si bien no es una ocurrencia, tiene ciertos elementos artificiosos, ¿no? Lo cual podría ser, ¿no? Lo cual podría ser, pero no creo que eso tenga un peso importante en la propuesta. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Mauricio Bechot ubica el univocismo en lo comprende a través de la tradición positivista, un poco cientificista. El texto que hace refiere a un objeto, refiere a un fenómeno, ¿no? Y lo refiere de manera completamente objetiva. No hay posibilidad de más de una interpretación. No hay una interpretación correcta, solo hay una interpretación válida. ¿Qué tipo de cualidades prevalecen? La semejanza, ¿no? Es decir, puede haber distintas interpretaciones, pero son muy, muy semejantes al punto de la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se refieren al mismo objeto, ¿no? Algo que observamos ya un poco desde la filosofía empirista, ¿no? Es decir, si realmente el lenguaje se refiere a objetos de una manera científica, entonces cualquier disputa es una disputa verbal, porque a fin de cuentas todos estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste más bien la labor del lenguaje? Pues en ir puliendo todas esas diferencias que son lingüísticas, no son de contenido, ¿no? La hermenéutica romántica es la que nos va a decir que más bien todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Y quizá muy probablemente no hay nada más que interpretaciones. Una manera muy quizá analógica, no creo que equivocista, de pensar esta vertiente es
la idea de Nietzsche, ¿no? Yo tengo una máscara y si me quitan la máscara tengo otra máscara. Si me quitan esa otra máscara tengo otra máscara. Solo hay máscaras, ¿no? Y en esa medida pues no hay nada que valide o invalide a alguna o todas esas máscaras, porque pues todas son igual de válidas, ¿no? Todas son máscaras. Entonces ahí prevalece la diferencia, la diversidad y el relativismo, ¿no? Interpretación del univocismo-equivocismo del doctor Axel Barceló. Dice, políticamente, la tradición analítica y la hermenéutica corresponden a dos miedos fundamentales a la base del pensamiento moderno. Por un lado, el miedo a la anarquía caótica y por el otro, el miedo al totalitarismo. El miedo a una falta de orden social, caos, frente al miedo a un exceso de orden y control, determinismo. Entonces ahí está una interpretación analógica de la hermenéutica analógica, ¿no? Es decir, con términos equívocos, en cierta medida. El totalitarismo no aplica necesariamente al univocismo, sin embargo, nos permite comprender cuál es el problema con el univocismo, ¿no? Que puede ser quizá más político, igual con el equivocismo. Es decir, miedos ¿a qué? A que, híjole, entonces pues ya está la interpretación correcta y ya nos chingamos todos, ¿no? Así que a seguir la interpretación correcta. O quien sea haga lo que quiera y todo está permitido, ¿no? Si se fijan, ahí ya se va prefigurando la crítica. Son hombres de paja. O sea, no existe del todo un totalitarismo absoluto ni una anarquía absoluta, ¿no? Crítica, ¿no? También del doctor Axel Barceló, dice, siempre es fácil ocupar una posición intermedia cuando es uno el que define los extremos, es decir, cuando son hombres de paja que construimos para que en comparación con ellos nuestra posición se vea moderada. Por tanto, cuando tratamos con una posición que se autodenomina intermedia, es fundamental entender bien con qué posiciones extremas se define. Después de todo, todos queremos ser moderados. No sé si un Derrida quiera ser moderado, ¿eh? Ahí sí, yo dudaría de ciertos casos. Pero vamos a tomar la sugerencia de Axel Barceló, hay que ser cuidadosos. Hay que ser cuidadosos. ¿En qué implicaría este cuidado? Pues justamente ir a las fuentes, ¿no? Volver a contextuar, volver a hacer una interpretación de los textos a los que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, ir a Nietzsche. A ver, ¿sí será que es un equivocista o no? Y ya, ¿qué es lo que pasa? Pues otro texto, ¿no? Del texto. Otra, digamos, vertiente de esta crítica con respecto a univocismos, equivocismos, que si no mal entiendo a Jorge Reyes, en la conferencia que dio aquí, planteó un poco eso, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Es decir, hay algunos autores que se consideran equivocistas, que pueden ser equivocistas por motivos o razones comprensibles. Es decir, alguien, por ejemplo, quiere describir un fenómeno tal como se le muestra, pero las reglas del lenguaje impiden que dicha descripción tenga lugar. Entonces decide llevarla a cabo, aunque resulte, según las reglas del lenguaje, confusa e incomprensible, siendo, sin embargo, la única manera de mostrar el fenómeno en cuestión. Entonces, yo quiero mostrar cómo se me muestran o cómo aparecen las cosas, ¿no? Sin ningún prejuicio. Pues entonces no va a entenderse con las reglas del lenguaje que existen ahorita, porque tienen prejuicios, están llenas de prejuicios, ¿no? Es decir, juicios previos. No quiere decir que sean malas las reglas del lenguaje, simplemente que me predeterminan, me preconfiguran. Entonces, si yo quiero ver el mundo de una manera totalmente desprejuiciada, o lo más posible a cómo es independientemente de mi subjetividad, pues entonces voy a tener que renunciar a las reglas del lenguaje. Y entonces también mi texto o mi interpretación va a ser ambigua, va a ser confusa, va a ser equívoca, ¿no?
Bueno, ahora, y ya para ir cerrando un poco a lo que comentaban, ¿no? Es decir, bueno, pero es que parece que sí tiene que haber un solo sentido del texto, si no, ¿para qué lo leemos? Si no, ¿cómo llegamos a acuerdos? Si no, ¿cómo lo entendemos? Bueno, pero en la historia vemos también equivocismos o ideas relativas a que no hay solo un sentido, y también vemos que debatimos o de repente no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza la hermenéutica analógica o la interpretación analógica? ¿El univocismo o el equivocismo? ¿Realmente puede haber equivocismo? ¿Realmente puede haber univocismo? Y ahí está, yo creo que llevado el problema a un nivel ontológico, un nivel más ontológico, que es pugna, la interpretación analógica, por alcanzar lo más posible la equivocidad, resistir al vértigo de lanzarse a la turbulencia e incontenible corriente de la equivocidad, sujetar el sentido y tensionarlo lo más posible hacia lo unívoco, que sin embargo, por él mismo, solo se encarga, o él solo se encarga de tirar hacia lo equívoco. Entonces, si se fijan, ahí es donde está la complejidad. Sí, la interpretación analógica tiende a lo unívoco, pero bajo el supuesto de que las cosas tiran hacia lo equívoco. O sea, las cosas mismas tienden a lo equívoco. Y la interpretación analógica trata de llegar lo más posible, que no se puede, absolutamente, a lo unívoco. Al respecto, dice Carlos Oliva, no sucede que el modelo teórico de Mauricio Beuchat recorte el mundo y le entregue un juego analógico. La analogía está dada en las cosas mismas, podríamos decir. El movimiento dialéctico, pues no parece ser otra cosa en el fondo, la analogicidad. No es en sí mismo un método o una percepción subjetiva. Es decir, ahí están las cosas en sí mismas y el hermeneuta analógico tiene un método para procesarlas, ¿no? No, es más bien un factum de la cosa, o sea, la cosa misma es análoga, tira hacia lo equívoco y hacia lo unívoco. Si fijan, aquí hay una ligera diferencia de interpretación. Beuchat dice, no, es que la cosa tira hacia lo equívoco y el hermeneuta trata de llevarlo lo más posible a lo unívoco. Y aquí parece que lo que está diciendo es que no, que el texto mismo, que es la cosa, tira para los dos lados, tanto hacia lo equívoco como hacia lo unívoco. Así el concepto, más que demandar la analogía, es producto de ella, es un momento límite en donde el movimiento analógico alcanza una representación. Entonces, bajo esta idea, les propongo la siguiente reinterpretación de la HA, hermenéutica analógica, y ya pasamos a las preguntas. ¿Okay? Decíamos que hay una especie de autodeterminación de los extremos entre el univocismo y el equivocismo. O sea, como que Mauricio Beuchat en cierta medida pone los extremos y eso podría resultar en algo ad hoc, ¿no? Ahora, podemos explicar o interpretar este movimiento de la hermenéutica quizá de esta manera: la autodeterminación de los extremos entre los que se encuentra la interpretación analógica puede ser vista como el resultado de tensar hacia la univocidad a la hermenéutica misma, es decir, al corpus de textos sobre interpretación cuyo sentido tiende a lo unívoco, perdón, a lo equívoco. O sea, habíamos dicho, las cosas mismas tienden a lo equívoco, en este caso los textos, en particular los textos sobre hermenéutica, que son a partir de los cuales se va a elaborar la hermenéutica analógica. Esos textos sobre hermenéutica van a entrar en un proceso de lucha, de tensión hacia lo unívoco, al punto de que se va a concretar en la hermenéutica analógica, donde ya va a haber un cierto univocismo, porque sí, al hablar de unívoco y equívoco, estamos hablando de dos unívocos, a fin de cuentas, porque lo equívoco tiene un sentido, ¿no? Es una representación, una culminación ya delimitada del proceso de interpretación,
Y eso parece que el lenguaje lo hace naturalmente, es decir, no podemos hablar de nada sin que haya un sentido, es decir, sin que haya términos. Se acaba el proceso reflexivo de pensamiento, de imaginación, al hablar, al escribir. Se acabó, se llegó a un extremo. Entonces, me pregunto, ¿habrá pues más de una hermenéutica analógica o de un proceso de interpretación analógico? Quizá haya dos actos de interpretación simultáneos o bien sucesivos. Un acto que nunca llega a la representación, al término, al concepto, a la definición, dada la tendencia equivocista del propio sentido, es decir, cuando estamos reflexionando en el pecero, ¿no? Y estamos pensando en Sócrates, y luego, se nos ocurre Aristóteles, y luego se nos ocurre Hegel, y luego se nos ocurre el profesor X, y luego el profesor Y, y luego el alumno, y empieza el pensamiento, y padrísimo, ¿no? Y ya pasó. Otro día podemos volver, estamos comiendo y nos vuelve la reflexión, y empezamos a hacer definiciones quizá, pero las ponemos en duda, volvemos a reflexionar, cuestionamos, empieza un diálogo interno, pero paralelo a esto, porque tenemos que entregar el trabajo, ¿no? Paralelo a esto, está la actividad de concretar, escribir, comunicar significados mediante palabras, letras o imágenes. Es decir, en cuanto a la batalla, que no la guerra, en contra del equivocismo, ha sido parcialmente ganada. O sea, híjole, sí ya le di muchas vueltas, pero siento que lo más constante es esta definición. Entonces, gané la batalla, entonces pongo la definición. Pero eso no quiere decir que un mes, un año, 10 años después, no empiece otra vez a dudar, ay, canijo, pero esa definición, y otra vez se me desfigure, ¿no? Me empiece a ser ambigua, a equivocarse por sí mismo, porque por sí mismo el sentido tiende a lo equívoco. Bueno, entonces, un poco explicando, ¿no? Decíamos, podemos ver a la historia de la filosofía, incluida la hermenéutica, como una historia de textos. Historia de textos, porque sí, efectivamente Platón ya se murió, ¿no? Ya no existe, ¿no? Pero si seguimos hablando de Platón, es por sus textos. Platón es más un texto que un ser humano, ¿no? Igual con todos los filósofos. Hasta hace 60 años, pero la filosofía son, ¿qué? Miles de años, ¿no? Al menos. Por lo menos, buen rato, ¿no? Entonces, de ese buen rato, son 50, 60, 70, a lo mucho 80 años, donde pues hay personas filósofas, ¿no? Porque siguen vivos, los que estamos ahorita. Pero igual, eventualmente, solo va a quedar de nosotros nuestros textos, ¿no? Que, ojo, no tiene que ser escrito, ¿no? Puede haber muchos tipos de texto. Entonces, ahí está el texto, viene la interpretación, que se concreta en un texto 2, del cual hay otra interpretación 2, que se concreta en el texto, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, estamos en un proceso de lectura y escritura, lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura. Y lo que quiero, digamos, hacer énfasis es en que esta parte de la interpretación del texto tiene justamente una concreción en texto, pero mientras no se concreta en texto, es un poco metafísica, ontológica. Tiene que ver con la reflexión, con el pensamiento, con la imaginación, con el entendimiento, con estas categorías que igual ya son insuficientes para pensar eso, ¿no? Pero que no son el texto, son distintos. Esas cosas no son textuales, son previas o posteriores a el texto. Y es ahí donde sucede la verdadera batalla analógica, porque en los textos ya no, en los textos ya hay univocismo, o más bien ahí la batalla ya está decantada hacia el univocismo. Ahora, no puede existir el texto si no hay la interpretación, ¿no?
Bueno, nada más como conclusión, y tenemos unos minutos para, no, todo un buen rato para dudas, ¿no? Entonces decíamos, la hermenéutica se dedica a concretar el significado de los textos, ¿no? Luego, la interpretación analógica es una tensión prudencial, ¿no?, de su sentido, de los textos. El univocismo y el equivocismo representan los extremos de dicha tensión. Las cosas mismas tienden al equívoco. La analogicidad tiende al unívoco. Como especie de conclusión propuesta, ¿no?, las tendencias equívocas y unívocas pueden ser comprendidas como elementos que se alternan en el proceso de lectura y escritura de textos. ¿Okay? Entonces, si es unívoco la hermenéutica analógica, sí, pero supone el equivocismo. Es decir, la hermenéutica analógica en esa medida se referiría no solo a la lectura, sino a la escritura, no solo a los textos, sino al proceso que nos lleva a configurar textos. Bueno, entonces, esa es un poco la exposición y tenemos varios minutos para dudas, preguntas, ahora sí, todo lo que quieran decir. ¿Sí? Bueno, por lo que hemos discutido de qué es lo propiamente filosófico y lo que has dicho de que una de esas cosas es que la filosofía se pregunta sobre su quehacer, no sé si la hermenéutica analógica, o al menos como la presente Beuchot, sea totalmente como un método, o si se pretende que la hermenéutica es en sí misma filosófica y es una parte esencial de filosofar, el acto de la hermenéutica. Si no es esencialmente la filosofía interpretar el mundo. Depende de tu interpretación, pero no sé. O sea, sí, digamos, como texto, la hermenéutica analógica incluye, ¿no?, la idea de que no es solamente un método, ¿no? O sea, que también tiene una cierta ontología, tiene una cierta epistemología, tiene pues como que todos los elementos propios de la filosofía. Yo lo que les proponía es justo eso, la reflexividad. Es una propuesta que se concreta en la reflexión sobre su misma actividad. ¿Sí? ¿Por ahí va tu pregunta? ¿Sí? Bueno. ¿Estás de acuerdo? No. Bueno, sí, o sea, no creo que tenga que, o sea, la hermenéutica que hacer así como proposiciones tan fuertes como que de eso es de lo que se trata la filosofía. Creo que sí tiene mucho esa parte de como de metodología o de reflexión. Sí, no, tampoco otra vez no llega tampoco otra vez no llega al extremo de decir es que la filosofía es hermenéutica y la hermenéutica es filosofía, ¿no? Más bien sería en dado caso que la hermenéutica analógica es filosofía. Hasta ahí. ¿Alguien más? ¿No? Tenían varias dudas, ¿no? Sí. Entonces podríamos decir que la interpretación del sujeto depende de dónde esté parado en cuanto a ¿cómo es el neuroticismo? O neuroticismo. O sea, de eso depende la interpretación del sujeto. ¿Hacia qué lado esté más? ¿O de qué depende la interpretación? ¿De qué depende la interpretación del sujeto? Es que, bueno, que estábamos diciendo que de acuerdo a el objeto tira para ambos lados. Si el objeto tira para ambos lados,
la interpretación del sujeto, ¿cómo sería? ¿O qué estaría afectado? Ahí se pierde el sujeto. O sea, Beuchot no, hasta donde tengo entendido, no dice que la cosa misma tire hacia ambos lados. O sea, lo que él dice es que la cosa misma tira hacia la equivocidad y la hermenéutica tira hacia la univocidad. Pero si llevas más allá la tesis a decir que es la cosa misma la que tira a la equivocidad y la univocidad, efectivamente no hay sujeto. Pero entonces, ¿de qué dependería la interpretación? Pues no del sujeto. Sino del objeto mismo. Que estaría más cercano a lo que sería una interpretación fenomenológico-hermenéutica, es decir, se trata de hacer aparecer el objeto, es una especie de fusión con el objeto. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto? Pues fundirse con el objeto y someterse a su movimiento, ¿no? Y eventualmente se baja y ahí donde quedó, ¿no? Pues, quizá una metáfora, ¿no? O sea, te subes al objeto, te lleva del equivocismo al univocismo, y cuando dices, ahí quedó el texto, ¿no? Sí. No sé si se podría pensar la hermenéutica analógica como una hermenéutica del contexto. En ese sentido, porque digamos en el contexto podemos encontrar estos tres factores, ¿no? Que es la referencia, el sentido y la intencionalidad. ¿Qué contexto? Digamos un escrito filosófico, como más centrarnos un poco en el contexto, que irnos directamente a la investigación por el sentido, la intencionalidad. No, tampoco va por... O sea, sí uno de los aspectos más importantes de la hermenéutica, analógica incluso, es contextuar el texto. O sea, de hecho, hay veces que Mauricio Beuchot dice, interpretar es poner al texto en su contexto. Pero para poner el texto en su contexto se necesita el análisis del sentido, ¿no? Y la comprensión de la referencia. Porque puro contexto, pues no nos dice nada, ¿no? No nos dice nada, es decir, si sumo todas las condiciones contextuales en las cuales pensó y escribió Platón, no tengo a Platón. Para tener a Platón necesito ver qué es lo que dijo, cómo lo dijo, a qué se refería en concreto. Claro, dentro de su contexto, ¿no? Y a fin de cuentas, parece sí tender la interpretación hacia el contexto, ¿no? O sea, decir, bueno, sí es que esto se explica porque en este momento histórico sucedía, porque tal influencia, pero eso no es posible sin tener una idea del sentido y una idea de la referencia. Bueno, yo lo pensaba como esta interpretación del contexto como un paso previo al análisis de estas ideas de sentido, intencionalidad y coherencia. ¿Por qué previo? Pues para no caer, digamos, algunos errores hermenéuticos, ¿no? Suponer cosas que, dadas la historia, sean anacrónicas o no sé, Sí. Bueno, ahí podría aparecer en el esquemita ese que hay un orden como cronológico, ¿no? O sea, que primero es la dimensión sintáctica, después la semántica, después la pragmática, pero no, yo creo que ahí también hay alternancia, ¿no? Es decir, a veces ya sé el contexto del autor primero, ¿no? Pero hay veces que no. De hecho, para poder eventualmente tener algún contexto, tuve que haber interpretado sin contexto, ¿no? Si el sentido de un texto totalmente descontextualizado porque no tengo ningún contexto. Por ejemplo, la primera vez que leí un texto de filosofía, ¿no? Puedo interpretar el sentido, sí, hasta cierto punto, ¿no? La referencia también, pero no tengo contexto. Y sin embargo, eso me permitirá ir construyendo el contexto, ¿no? Y eventualmente puedo tener un supercontexto, ¿no? Es un poco como dice Samuel Johnson, es que en el aprendizaje no tiene sentido preguntarse qué va antes y qué va después, ¿no?
Dice, es como antes de ponerte el zapato, decidir cuál te vas a poner primero. Pues te vas a poner los dos, ¿no? Un poco es por ahí, creo, ¿no? Bueno, ¿algo más? Sí. Tengo una duda. Bueno, en realidad es, digamos, una intervención algo larga. Primero quisiera que esta duda no me quedó un poco clara cuando mencionaste que tanto el univocísmo como el equivocísmo son dos univocísmos. ¿El equivocísmo por qué sería un univocísmo? Porque se refiere a algo en concreto, ¿no? Es decir, a cierta tradición que considera que toda interpretación es correcta. Eso es un sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues sería también un univocísmo, ¿no? Ok. Ahora, con la reflexión que haces hacia el final sobre que la interpretación parece pasar por dos pasos sucesivos, uno que, digamos, nos mantendría, el primer paso nos mantendría en simultáneos. o simultáneos, ¿no? Ajá. El primero o el segundo, digamos, uno de esos pasos nos mantendría en el equivocísmo, ¿no? Que era la reflexión que hacías, ¿no? Que en la reflexión del pecero, ¿no? Que vas y criticas y problematizas y todo. Y en el segundo momento, cuando tienes que escribir algo, cuando tienes que, digamos, que plasmarlo, cuando tienes que hacer concepto, imagen o hacer algo que tenga que decir algo, mencionabas que es ganarle la batalla al equivocísmo, porque ese es un momento en donde desde luego encuentras un sentido, ¿no? Es un sentido en el que estás en el univocísmo. Pero aquello que tú hablas, aquello que tú das a conocer, tu texto, tu pintura, tu imagen, aquello que das a conocer, desde luego que va a ser sujeto a otro, digamos, equivocísmo. Y esto nos lleva al esquema que nos ponías, ¿no? Del texto, interpretación, texto, interpretación, texto, interpretación. Pero una vez que estamos en este juego de texto, interpretación, no estamos, digamos, en el equivocísmo total otra vez, en el sentido de que, ok, aquí el texto, digamos, es el univocísmo, ¿no? Y más dicho, el texto es el equivocísmo, y en el momento en que es interpretado se tiende al univocísmo. Pero esa interpretación, digamos, convertida en un texto, otra vez da lugar a otra interpretación y otra interpretación. Y este conjunto, digamos, esta cadena, no nos mantendría, digamos, en un equivocísmo. Yo digo que en ambos, ¿no? ¿Por qué solo ser equivocísmo? Es decir, el hecho de pensar, por ejemplo, si es que queremos irnos a ese extremo, que el proceso de interpretación o de lectura que lleva a la concreción de un texto, ese proceso es equívoco, eso ya es una especie de univocísmo. Y claro, al decir a partir de ese texto va a haber más equivocismo, también hay cierto univocísmo, ¿no? Te estás refiriendo a que algo en específico. Pero lo que estás describiendo, pues sí es prácticamente equívoco, ¿no? Porque pues, el texto, quizá como bien se va a interpretar, puede haber muchas vertientes y la reflexión que me lleva a escribir un texto, pues no se concreta del todo en un significado, ¿no? O sea, puede tener mucho sentido, mucha intencionalidad, mucha referencia, pero no llega a tener un significado concreto. Y siempre que haya reflexión filosófica va a ser así, ¿no? Sea en el pecero, sea a la hora de comer, sea en la escuela, sea leyendo, sea recordando una lectura, siempre va a tener este elemento de no concretarse en algo concreto, valga la redundancia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Es que, bueno, yo la forma un poquito en la que estoy tratando de entenderlo es que me suena un poquito tanto que no se trata de anular la libertad racional de quien está haciendo la interpretación, pero tampoco eliminar criterios de aquello que se está interpretando, ¿no? Entonces, si tú ves como las cosas mismas como aquel caos absoluto, y la analogía, la hermenéutica analógica en este sentido viene a ser aquello que el genio en el sentido de Hegel es capaz de venir a ser inteligible, ¿no? O sea, como tratar de individuar sentidos en un contexto que de por sí ya tiene que ser caótico. Sí, esa es como una interpretación analógica, digamos, o sea, es decir, estás explicando
un poco por semejanza y diferencia el proceso de interpretación analógica según mi interpretación de la interpretación analógica. Es decir, se puede ver como un continuum caótico del cual el filósofo como que, o el pensador arranca un cacho, ¿no? Y entonces ese cacho pues ya como que ya está definido, está determinado. Pero el continuum es caótico. Y esas son concepciones, sí, obviamente la encontramos en Hegel, pero son concepciones pues, muy, muy antiguas, ¿no? O sea, de que en el fondo hay caos y del caos surgen las formas. Eso pues, es tan antiguo como nosotros parece ser, ¿no? Esa idea, ¿no? De que las formas vienen de lo caótico, vienen de lo equívoco, ¿no? Pero al como sacar un cacho, pues entonces ya adquiere sentido, ya es unívoco. ¿Sí? ¿Alguien más? Esto que dices del movimiento que hay entre un equivocismo que puede pasar a un univocismo en la interpretación, o que la interpretación tiende más a un univocismo. O sea, por ejemplo, Dussel toma la analogía o el término analógico que Bouchard ocupa y habla del método analéctico que lo combina con la dialéctica hegeliana, quitándole el elemento de la identidad y de la diferencia, que creo que se caracterizaría bien en el univocismo como la identidad, y la diferencia en ese término con la equivocidad. Y entonces la analogía sería más bien ese juego entre la semejanza y la distinción, que no sería propiamente diferencia, porque no hay una identidad en donde se corresponde o se da esa diferencia. Y entonces Dussel la ocupa mucho para hablar del movimiento de un sistema a otro. O sea, hay un sistema y cómo ese sistema puede, a partir de ese sistema puede darse otro sistema. Y creo que se entiende bien este juego, o sea, de cómo sería una interpretación analógica, porque justamente dice que hay un sistema y entonces desde una exterioridad, eso ya sería un poco desde un marxista, desde una exterioridad, digamos, se interpreta el texto. Digamos, hay un choque entre dos mundos, que yo lo veo así como el mundo del lector y el mundo del texto. Digamos, son dos mundos, pero esos dos mundos no presuponen una distancia absoluta, porque entonces ya no se podría interpretar. Entonces hay puntos de semejanza entre mi mundo y el otro mundo, el mundo del texto y mi mundo, a partir de los cuales yo puedo interpretar. Pero esa interpretación que yo voy a hacer va a ser analógica en la medida en que también hay elementos míos que no están en el texto. Y entonces se conjuga muy bien cómo podría ser ese juego entre el univocismo y el equivocismo, pero que la analogía no necesariamente juega entre esos dos, sino que tiene concepciones de semejanza y distinción que no se consideran ni en el univocismo ni en el equivocismo. No sé si Eso último ya no lo entendí bien, pero ciertamente la analogía, ¿no?, puede funcionar de una manera subjetiva incluso. O sea, porque hay ciertas reglas de la analogicidad. Entonces, en esa medida, no necesariamente la hermenéutica analógica supone diferencia por la subjetividad. O sea, la diferencia podría estar dada por la analogicidad misma. Aunque la hermenéutica analógica tienda al univocismo, la analogicidad está ahí jugando entre lo equívoco y lo unívoco. ¿Por qué? Porque es decir que es una analogía, una metáfora. Es algo que me dice algo y me dice a la vez otras cosas. Entonces, si yo hago una analogía, por la naturaleza de la analogía, el resultado va a ser variable. Entonces, no necesariamente es por cómo lo vea el sujeto, o sea, por qué perspectiva toma el sujeto y que ponga algo de su subjetividad en la interpretación. Puede ser que
la analogicidad misma y el proceso de pensamiento y reflexión mismos producen diferencias o tienen diferencias, ¿no? Ahí lo que dice Beuchot es, sí, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, en efecto, hay una especie de dialéctica, ¿no? Una especie de dialéctica, una especie de compaginación entre distinciones, ¿no? Y a la vez producción de nuevas diferencias, ¿no? Pero vamos a establecer un espectro de interpretaciones, ¿no? Entonces, no es que todas sean posibles ni que haya una sola posible, sino que hay varias, 3, 4, 5, que son más o menos adecuadas, ¿no? Que son las que son dadas justo por la misma analogicidad. La analogicidad se refiere o produce variedad, pero limitada. O sea, tampoco es que si yo hago una analogía o una metáfora me puede referir a cualquier cosa, ¿no? O sea, me puedo referir a muchas cosas, pero no a cualquiera, ¿no? Entonces, ahí está la prudencia, ¿no? Ahí está la prudencia. La prudencia es, otra vez, evitar los extremos. ¿Por qué? Porque los extremos son moralmente, moralmente inadecuados, ¿no? Si me voy al extremo, pues entonces quién sabe qué pase. Si me voy al otro, pues también quién sabe qué pase. Entonces, es lo mismo. Entonces, sí, hay posibilidad de infinitas interpretaciones. Hay posibilidad de solo creer que hay una interpretación. Pero ¿qué va a hacer el hermeneuta analógico? Evaluar distintas interpretaciones posibles dentro de un límite y con ciertos criterios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que ya se nos fue el tiempo. Pues básicamente tenemos vacaciones y la próxima semana inicia ya el siguiente bloque.